Buenos días, soy Javier Pineda, técnico del CIPE y no me gusta hablar por el micrófono, pero hoy voy a tener que hablar porque creo que se está grabando lo que es la charla para colgarlo en un canal de YouTube, creo que hay, o sea, vais a poder retomar y ver la charla después. También para que se lo digáis a vuestros compañeros que no han venido o que no se han enterado de que hoy era la charla, me gustaría también que lo transmitierais lo que os voy a decir, porque considero que es algo interesante para todos vosotros. Bueno, ya os digo, yo soy Javier Pineda, soy técnico del CIPE. El CIPE es un centro que tiene la universidad, que se encarga de, básicamente, de lo que es la transición desde la universidad hasta el mundo del trabajo. ¿Vale? Vosotros ahora vais a pasar unos años aquí, vais a tener una formación académica, vais a conseguir un título, y después, lógicamente, querréis aplicar ese título en una empresa, ¿no? Bien, pues nosotros nos encargamos básicamente de eso, ¿no? Pero hacemos más cosas. Entonces, aquí os resumo más o menos lo que hacemos. Lo primero, decir que estamos a vuestra disposición siempre, ¿vale? No solamente ahora, sino cuando terminéis también. Nosotros tenemos mucha gente que hace ya años que terminó y que sigue consultándonos cosas, preguntándonos cosas, etcétera. Es decir, somos un servicio para los estudiantes, la gente que ha estudiado en esta universidad. ¿De acuerdo? Y por otra parte, deciros que aquí en Ciudad Real estamos en la unidad de gestión de alumnos, en el edificio donde habéis hecho todos los trámites de matrícula, en la primera planta, ¿vale? Cuando queráis vernos. ¿Qué servicios os puede ofrecer el CIPE? Bien, nosotros nos encargamos del tema de empleo. Tenemos una bolsa de trabajo, nos dedicamos a intermediación. Básicamente, cuando hablamos de transición de la universidad al mercado de trabajo, bueno, pues consiste en esto. Bien, nosotros tenemos pues un montón de servicios enfocados tanto para gente, estudiantes de esta universidad, como también para empresas. Es decir, nosotros le damos servicios a las empresas a nivel de preselección, a nivel de traerlas a la universidad para impartir charlas, presentar su proyecto de carrera, etcétera, ¿vale? Nos dedicamos también a la información. Tenemos todos los días información disponible, y ahora veremos a través de qué canales, acerca de ofertas de empleo que nosotros vamos viendo por ahí o que nos transmiten, que no gestionamos nosotros directamente, pero que sí consideramos interesante por el perfil que se pide que os puede interesar. Os informamos sobre empleo público, posiciones, becas, ayudas, posgrados, movilidad internacional, programas de estancias en otros países, es decir, todo tipo de información que consideramos que os puede interesar. Todo el equipo de técnicos del CIPE está siempre alerta, cada uno estamos especializados en un ámbito determinado y os transmitimos toda esa información diariamente. Nos dedicamos también a la orientación, ¿de acuerdo? Tenemos un servicio de orientación, que la orientación, bien, consiste en un servicio mediante el cual pues, podéis acudir a una persona que os va a guiar y orientar a nivel personal en las necesidades que tengáis. Pues a la hora de, cuando estéis a punto de terminar y empecéis a enviar currículum a las empresas, pues tendréis dudas acerca de cómo presentar ese currículum, o cómo hacer una carta de presentación, o cómo hacer la primera entrevista de trabajo, por ejemplo, ¿no? Bien, pues tenemos un equipo de orientadoras, en este caso, que se encargan de todo el ámbito de orientación. Tenemos también, dentro de lo que es orientación, también hacemos un montón de material, incluso hacemos grabación de videocurrículum, es decir, tenemos un compendio de servicios bastante interesante en materia de orientación. Damos formación también, ¿vale? ¿Formación de qué tipo? No formación académica como la que vais a recibir aquí en la Escuela de Informática, sino que es formación a través de diferentes vías. Tenemos un programa que se llama Aula Permanente de Empleo, mediante el cual vamos haciendo continuamente charlas, talleres relativos a lo que es búsqueda de empleo, relativo a lo que es procesos de selección, y temas que en definitiva, autoempleo, temas que en definitiva os pueden interesar en vuestra incorporación al mercado de trabajo. Tenemos el programa Compact, que ese no lo vamos a tocar porque lo vamos a ver al final, que es la base de la charla que estamos viendo hoy. Nos dedicamos también a la investigación, ahora veremos también un poquito qué es lo que investigamos cómo está el mercado, las salidas profesionales que tiene cada carrera. Como estamos en contacto continuamente con empresas, bueno, pues aprovechamos también para preguntarles qué tipo de perfil están pidiendo, qué tipo de competencias están pidiendo en vosotros, cómo es el alumno ideal que le llega a la empresa, cómo le gustaría que fuera, ese tipo de información, cómo es la evolución del empleo, es decir, si hay más nivel de empleo o menos nivel de empleo en función de la carrera, es decir, ese tipo de información
pues también la ponemos a vuestra disposición a través de las guías correspondientes y bueno, pues también es información que os interesa. Y después también hacemos algún otro tipo de cosas como la organización de UCLM Empleo. UCLM Empleo es un foro que organizamos anualmente que consiste en traer empresas que están buscando gente como vosotros, que está a punto de terminar, bueno, en su momento, que está a punto de terminar o que realmente quiere gente para hacer prácticas o quieren, en definitiva, recursos humanos, ¿no? Y por otra parte, pues lo juntamos con vosotros, ¿no? Y lo juntamos en un solo sitio durante un día, organizamos un montón de actividades e intentamos que de ahí salgan contactos que os pueden servir para vuestra inserción profesional, para lograr unas prácticas, para conseguir entrar en cualquier proyecto de investigación, etcétera. Esto lo hacemos una vez al año y vamos rotando. Como sabéis que somos una universidad multicampus, en cada año se va haciendo en un sitio distinto. ¿De acuerdo? Y después tenemos también, bueno, otra serie de tareas relacionadas con otros centros similares al nuestro. Es decir, nosotros no es que seamos una idea genial que se le ha ocurrido a la UCLM, sino que este tipo de centros existen ya en todas las universidades públicas españolas, ¿vale? Centros que se encargan tanto de las prácticas como del empleo, como, digamos, todo lo que no es estrictamente relacionado con la formación académica, pero que os interesa mucho. Este tipo de centros, ya digo, que existen en todas las universidades y tenemos relación con todos. Los medios a través de los cuales llegáis a nosotros, bien, fundamentalmente nuestro portal, que es tipe.uclm.es. Aquí vais a tener diariamente toda la información y todos los recursos que os he comentado antes. Podéis entrar, ver toda la información, gestionar vuestras ofertas en su momento, ¿no? Tenéis que cumplir una serie de requisitos. Ahora que estéis en primero, pues todavía no. No son ofertas de trabajo sin cualificar. Nosotros normalmente lo que ofrecemos siempre son ofertas de trabajo ya cualificadas. Gente que esté, pues, con la carrera avanzada, etcétera, son las que normalmente solemos gestionar. Pero información podéis utilizarla desde ya, y seguro que hay muchas cosas que os acaban interesando. Bien. Además del portal, pues estamos en todas las redes sociales, estamos en Facebook, por supuesto, estamos en Twenty, estamos en Twitter. Es decir, que si no nos queréis seguir, es que no nos queréis seguir, y punto. Pero que todos los medios a vuestro alcance ponemos para que la comunicación sea fluida. Y esto es algo fundamental, sobre todo en una universidad como la nuestra, ¿no? Que es una universidad multicampus, en la cual, pues, entre un campus y otro puede haber 300 kilómetros, que es lo que ocurre. Y vosotros, pues, normalmente, muchos de vosotros no sois de aquí, sino que termináis la carrera y os vais a vuestros lugares de residencia, con lo cual, pues, la comunicación es un poco complicada, cosa que, por ejemplo, no ocurre, pues, en sitios grandes, ¿no? En Valencia, Madrid, todo es mucho más sencillo, la gente es de un barrio u otro, pero es de la misma ciudad. Aquí no, aquí somos de cada uno de un sitio diferente. Entonces, pues intentamos poner solución a este hecho y bueno, pues tenemos mucho contacto a través de redes y de la propia plataforma online del portal, que bueno, pues ya veréis cuando entréis que vais a poder incluso hacer sesiones de orientación a través de Skype o a través de una plataforma online que tenemos. Está bastante evolucionado todo este sistema de cosas, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a ver hoy fundamentalmente? Bien, vamos a intentar responder a una serie de preguntas que creo que pueden ser interesantes. Lo primero, ¿por qué esta charla es interesante y os puede importar en vuestro futuro profesional? También vamos a ver qué es lo que os vais a encontrar cuando salgáis. Yo sé que os queda lejísimos, ¿no? Es decir, acabáis de empezar la carrera, es decir, todavía os quedan unos cuantos años hasta que veáis la salida y empecéis a pensar en lo que es el trabajo. Pero cuando antes empecéis a pensar en ello, y ahora lo veremos, mucho mejor. Vais a tener mucho terreno ganado, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a incidir mucho en ello. Vamos a ver cómo es el tipo de empresas que os vais a encontrar cuando terminéis. Vamos a ver qué tipo de habilidades, competencias, recursos os van a pedir. Es decir, ¿qué piden en una persona como vosotros, recién titulada, las empresas? Y después también, finalmente, vamos a ver en qué consiste Compact, ¿no? El programa que vengo a presentar hoy, que supongo que lo tenéis, habéis visto estos cartelitos, ¿no? Estos folletos, ¿los tenéis todos? Bien, si no tenéis, os los paso para que le echéis un vistazo. ¿Tenéis todos? ¿Lo habéis visto? Bueno, yo os voy pasando, bueno, ir repartiendo y si no llegan para todos, después los voy pasando. Bien, finalmente veremos en qué consiste Compact. Preguntas fundamentales que me gustaría que os hicierais en la sesión de hoy. Lo primero,
esta pregunta. ¿Por qué estáis aquí? ¿Por qué estáis aquí? ¿Por qué? ¿Alguien que se anime a hablar? ¿Por qué? Sí, porque estáis aquí, hoy sentados. ¿Por qué habéis decidido estudiar informática? ¿Por qué os habéis matriculado? ¿Por qué? Esa es una pregunta que deberíais haceros desde ya, ¿vale? Porque estar en un sitio sin saber por qué estás, mal vamos, ¿vale? Entonces es fundamental que os hagáis esta pregunta, el por qué estáis aquí, qué motivación tenéis. La motivación, ¿cuál puede ser? El sacar una titulación universitaria y mejorar vuestras expectativas de empleo, o porque os gusta mucho la investigación y os gusta mucho la informática y es algo que es vuestra pasión, o porque simplemente os han dicho que bueno, tú haces informática, que eso tiene muchas salidas, y, ¿vale? Me gustaría saber por qué estáis aquí. ¿Por qué? ¿Alguien me lo puede decir su visión? ¿Por qué? Vale, perfecto. Me parece la mejor visión de futuro para un universitario que acaba de empezar en la universidad. Aquí, ¿cómo te llamas? Pedro quiere hacer videojuegos. ¿Qué significa eso? Que Pedro tiene ya en su mente más o menos, pues puede ir variando, ¿no? Pero tiene más o menos claro qué es lo que quiere hacer. Y ya va a saber qué tipo de asignaturas le pueden interesar. Y ya puede saber qué tipo de prácticas le van a interesar. Y ya sabe qué temas le pueden acercar a su objetivo fundamental, que es trabajar en la elaboración de videojuegos, ¿vale? Esto es algo correcto, esto es algo fenomenal. Esto es lo mejor que podéis hacer, la mejor manera de encontrar un empleo. Tienes ya puntos ganados, ¿vale? Y te irás dando cuenta a lo largo del tiempo. Y yo lo que quiero evitar es que haya gente que esté aquí por estar, ¿vale? Porque, yo qué sé, en el colegio está por estar, es obligatorio. En la ESO también. En el bachillerato ya, ahí cada uno, pero básicamente también, ¿vale? Estamos por estar. Pero cuando llegas a la universidad, olvidaros, estar por estar no sirve para nada, ¿vale? Y el hecho de estar aquí por el hecho de decir, bueno, no, si es que informática tiene salidas. Bueno, tiene salidas ahora. Ya veremos cuando terminéis. Y dice, bueno, ya me estáis poniendo mal cuerpo, ¿no? Ya está poniendo mal cuerpo este hombre. No, realmente tenéis que tener claro que el hecho de hacer una carrera universitaria por el simple hecho de que tiene más salida o menos salida, la verdad es que no tiene sentido. No tiene mucho sentido, ¿vale? Es mucho mejor o mejores perspectivas tienes de empleo si eres un excelente historiador del arte que si eres un informático mediocre. ¿Vale? No sé si me captáis. Para hacer una carrera no vale con el decir, bueno, pues estoy aquí, hago mis asignaturas y bueno, pues ya cuando termine me dan el título y ya trabajaré. No sirve para nada. Tenéis que ser excelentes trabajadores, excelentes informáticos. Y para eso hace falta pasión. Y para tener pasión, ¿qué hace falta? Un objetivo. ¿Vale? Y si vosotros tenéis un objetivo, como tiene Pedro, todo es mucho más sencillo, porque le veis salida, es decir, bueno, estoy estudiando, yo esto del cálculo, ¿para qué me lo pones? Si es que esto no sirve para nada. No, sí sirve. ¿Por qué? Pues porque esto tiene una aplicación práctica después en lo que yo quiero hacer. ¿Vale? No veis las asignaturas como algo que, bueno, pues hay que pasarlas, tal, no. Lo veis como un paso más a vuestro objetivo, ¿no? Entonces es importantísimo que tengáis claro el por qué estáis aquí. Y si no lo tenéis todavía muy claro, os animo a que buscáis el motivo. Y una segunda pregunta, que esto ya pues a lo mejor nos queda un poquito larga, pero de verdad que tenéis que empezar a pensarlo también. ¿Qué queréis hacer en los próximos 40 años? ¿Vale? Hacer una proyección de futuro. ¿Dónde os veis dentro de 10 años? ¿Dónde os veis dentro de 15 años? O por lo menos, yo entiendo que puede ser complicado. ¿Dónde no os veis dentro de 10 años? ¿Dónde no os veis dentro de 15 años? ¿Vale? Vamos a empezar a quitar cosas. En vez de, si no lo tenemos claro a dónde queremos llegar, vamos a tener claro dónde no queremos llegar. ¿Vale? Y seguro que hay aquí gente que dice, bueno, yo en la universidad investigando, por ejemplo, no me voy a quedar. O sea, lo tengo clarísimo. Vale, pues ya descartamos una área. O yo el tema de trabajar para otro, para eso me monto yo mi empresa. Ya lo tenéis más o menos claro, ¿no? Ya empezáis a tener ahí un poquito claro hacia dónde vamos a ir. Bien, pues en esto tenéis que empezar a pensar. Queda muy lejos. Queda 4 años, ¿no? 5 años. 4 años en el mejor de los casos, 5 años en el, más o menos 6 años en el peor de los casos. Pero ya queda poquito. ¿Vale? Tenéis que empezar a pensar qué va a pasar en el día después.
Y en definitiva, nosotros desde el CIPE, que nos encargamos de esto, lo que se decía al principio, de la transición del mercado de lo que es la universidad al mercado de trabajo, nos pasamos la vida intentando convenceros de esto, de que conozcáis el qué. Lo primero, que os conozcáis a vosotros mismos. Importantísimo. Que cuando os miréis al espejo sepáis describiros y sepáis cómo sois. Lo segundo, que conozcáis el mercado. Que sepáis dónde vais a trabajar o qué es lo que vais a hacer. ¿Vale? Y lo tercero, que sepáis dónde queréis estar dentro de ese mercado. ¿De acuerdo? Es decir, de nada sirve el hecho de decir, quiero ser, por ejemplo, seguimos con el ejemplo de los videojuegos. Quiero dedicarme a los videojuegos. Pero en cambio tú, a lo mejor una de tus preferencias, ¿tú de dónde eres? De Torre de Jonadá. Vale, tú dices, no, yo es que me gusta mucho mi pueblo. Y entonces tú dices, no, yo me voy a dedicar a los videojuegos. Pero yo no quiero salir de Torre de Jonadá. ¿Es posible que encuentre trabajo en Torre de Jonadá programando videojuegos? No, imposible no es. O sea, puede ser que digas, mira, hay una empresa que se monta aquí. Es imposible. Ahora mismo, a fecha de hoy, es imposible. ¿Vale? Con lo cual ya estamos jugando con la probabilidad. Si tú no estás dispuesto, por ejemplo, a trabajar en un tema concreto que en tu sitio, si tú quieres trabajar en algo concreto y en tu zona no lo hay, pues a lo mejor tienes que empezar a variar tus preferencias de residencia o tus preferencias de lo que sea, ¿no? O por ejemplo, decir, no, yo es que mi ilusión es trabajar en la consultoría. A mí me gusta esto de los proyectos, ¿no? De que me lleguen los proyectos y yo me los voy haciendo y tal y cual. Y bueno, pues mucha gente a nosotros nos lo dice, ¿no? Bueno, una buena salida para un ingeniero es la consultoría. Y sobre todo al principio de la carrera, ¿no? O sea, no de la carrera universitaria, sino de la carrera profesional. Cuando terminéis la carrera, bueno, hay muchas empresas que están buscando a informáticos jóvenes que quieren desarrollar su carrera y hacer proyectos y tal. Entonces mucha gente viene a vernos. Y lo primero que le decimos, bueno, nivel de idiomas. Mira, inglés, más o menos, ¿no? Tengo un B1, yo qué sé, de instituto y tal. Olvídate de la consultoría. ¿Por qué? Porque sabemos que el 100% de las consultoras, el requisito imprescindible, único prácticamente para un universitario que debe tener la carrera, es que sepa 1 o 2 idiomas. ¿Vale? Si vosotros no tenéis un dominio excelente del inglés, de verdad, no lo echéis. Es que aunque tengáis unas notazas impresionantes, aunque tengáis unas matrículas de honor y tal, es muy complicado, sin conocer idiomas, que trabajéis en una multinacional. Muy difícil. ¿Vale? Con lo cual tenéis que conocer un poquito cómo funciona el tema, ¿no? Entonces, por eso incidimos tanto en el CIPE en el tema de conocimiento, es decir, que os conozcáis, que sepáis cómo sois vosotros, que sepáis cómo está el mercado y que sepáis a dónde queréis llegar. ¿Vale? ¿Queda más o menos clara la idea que os quiero transmitir? ¿Qué os va a aportar vuestra carrera? ¿Vale? Los próximos años que vais a estar aquí, ¿qué es lo que vais a conseguir? Bien, aquí he puesto distintos tipos de letra, más grandes, más pequeñitos, más marcado, menos marcado. Bien, yo más o menos creo que va por aquí la historia, ¿no? Vais a conseguir unos conocimientos sólidos. Y además, os lo garantizo. Os lo garantizo porque estoy en contacto con empresas y, en concreto, además, en informática, conozco empresas que quieren gente de aquí. O sea, conozco empresas concretas que dicen, no, si yo prefiero a alguien de la UCLM, pues porque, yo qué sé, porque me han gustado los que tengo, porque ha venido gente, me ha funcionado, y tenemos algunas empresas que solamente contratan gente de aquí. ¿Vale? No empresas grandes, pero a lo mejor empresas pequeñitas, pero que siempre que piensan en un informático piensan en alguien de aquí. ¿Por qué? Porque les ha salido siempre bien. ¿De acuerdo? Entonces, los conocimientos que vais a obtener aquí son buenos. Eso ya os lo garantizo. ¿Vale? No vais a estar en decir, no, yo es que claro, yo como estoy en Ciudad Real, pues no. Todo estoy en Ciudad Real que tiene un prestigio. ¿De acuerdo? Vais a tener unos conocimientos sólidos buenos. Después vais a adquirir también una serie de habilidades técnicas. ¿Vale? Vais a tener, bueno, pues a hacer prácticas, y más ahora, ¿no? Ahora con el nuevo plan de estudios que hay, pues todo gira mucho en torno a digamos, habilidad técnica, no solamente conocimientos teóricos, sino llevar a cabo esos conocimientos, ¿no? Vais a manejar mucho lo que es la práctica. Pero ya un poquito menos que los conocimientos. ¿Vale? A continuación, contactos. También vais a hacer contactos. ¿Dónde está el mejor sitio para hacer contactos profesionales a nivel social? Para una profesión, para un informático. En una escuela de informática. Obviamente, esto está lleno de informáticos.
Está lleno de informáticos, profesores, gente que se dedica a la investigación. En definitiva, estáis en un entorno, empresas que acuden aquí, ¿vale? Estáis en un entorno en el cual vais a conseguir muchos contactos, ¿vale? Los contactos son fundamentales a la hora de lograr un empleo. Fundamentales. ¿Vale? Aproximadamente el 80% de los contratos que se firman en España se logran a través de contactos. El 20% restante se logran ¿cómo? Se logran a través de ofertas o se logran a través de otros medios. Pero básicamente a través de contactos. ¿Vale? El contacto es fundamental. Tú te vas dentro de 2 años a hacer unas prácticas de 6 meses a una empresa y si tú les funcionas, ¿vale? Lo más fácil cuando tengan que cubrir un puesto es que te llamen a ti. ¿Vale? ¿Por qué? Pues ya te conocen, ya conocen la empresa por dentro, tienen una referencia de ti. ¿Vale? Los contactos son fundamentales. Y finalmente también vais a adquirir ciertas habilidades personales. ¿Vale? ¿Habilidades de qué tipo? Pues no sé, habilidades para saber comunicaros, habilidades de idiomas, habilidades para comportaros socialmente bien dentro de un grupo. ¿Vale? Vais a adquirir una serie de habilidades, pero tampoco muchas. ¿Vale? Por aquí, en la propia universidad, os podéis pasar los 4 años cogiendo vuestros apuntes, estudiando los apuntes, haciendo las prácticas y olvidándoos un poquito del resto del mundo. Es decir, una especie de alumno aislado, que hay muchos. ¿Vale? Con lo cual, pues lo que es habilidades personales, poquitas. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre cuando termináis? ¿Qué ocurre cuando termináis? Y acudís a la empresa. Que la empresa cambia el orden. Cambia el orden y os vais a encontrar con esto. ¿Qué es esto? Pues lo mismo, los mismos factores que habíamos visto antes, pero totalmente cambiados. La empresa se va a centrar muchísimo en las habilidades personales que tengáis. Y es lo más importante. Y lo comentaba antes con vuestros profesores. Es decir, en la primera entrevista de trabajo a la cual vayáis, os vais a dar cuenta de que realmente se van a centrar muy poquito en los lenguajes de programación que conozcáis, en vuestras habilidades como informáticos, se van a centrar mucho en vuestras relaciones personales, en cómo sois, en cómo os comunicáis, en si sois alegres, no sois alegres, en vuestras aficiones, ¿vale? Esas son habilidades personales y eso es absolutamente importante, ¿de acuerdo? Después, los contactos. Las empresas hoy ya no fichan a informáticos solamente o a universitarios solamente. Las empresas hoy fichan a universitarios que tienen contactos. Y si no tienen contactos, sí por lo menos tienen capacidades para desarrollar esos contactos, porque los contactos son dinero. ¿Vale? Y no digo solamente contactos comerciales, digo contactos de gente que se relaciona pues con otros informáticos o que se relaciona con otra gente que hace que aporte un valor añadido a la empresa. ¿De acuerdo? ¿Os van a pedir habilidades técnicas también? Sí, os van a pedir habilidades técnicas, pero se supone que habéis superado una carrera universitaria, que tenéis una nota más o menos decente, con lo cual, pues sí, habéis superado, tenéis unas habilidades y las tenéis, ¿vale? Y también os van a pedir conocimientos, pero bueno, eso más o menos lo certifica el título, ¿vale? Igual que las competencias, igual que las habilidades técnicas. No sé si queda claro el concepto que os quiero decir. No cuadra exactamente lo que os vamos a ofrecer en la universidad con lo que os van a pedir las empresas. No cuadra exactamente. Ocupación que tenéis a partir del día de hoy. Intentar encajarlo. ¿Vale? Intentar encajar esa pequeña carencia o esas carencias que vais a encontrar en vuestra formación universitaria para complementarlas como podáis. ¿Vale? El alumno más brillante no es el alumno que saca mejores notas. Hoy, a fecha de hoy, hace 20 años sí. ¿Vale? Pero a fecha de hoy no. El alumno más brillante es el alumno más equilibrado. ¿Vale? Y el equilibrio quiere decir que tiene unas notas decentes, que sabe relacionarse, que sabe poner en funcionamiento lo que sabe, es decir, que sabe llevarlo a cabo, que no es excesivamente teórico, y en definitiva que es una persona integral, es decir, bueno, es una persona madura. ¿Cuál es la mayor carencia que nos comentan los empresarios cuando hablamos con ellos de vosotros en los primeros contratos? La falta de madurez. ¿Vale? Es un buen universitario, es un buen informático, es un buen abogado, pero le falta la decisión, la capacidad de lanzarse, el miedo a equivocarse, el miedo a hablar en público. Ese tipo de habilidades pues le fallan. Y nos gustaría que lo tuviera. Y tener en cuenta algo muy importante. Vosotros vais a tener y estáis llamados a ser cabeza de grupo. Es decir, probablemente vais a empezar a trabajar dentro de grupos y vais a ser técnicos simplemente. Pero con el paso de los años sois universitarios y vais a adquirir puestos de responsabilidad. Y esos puestos de responsabilidad, ¿qué conllevan? Dirigir a otras personas.
Y dirigir a otras personas, ¿qué es lo que implica? Más allá de los conocimientos, saber dirigirlas, ser maduro, tener habilidades, ¿vale? Si solamente hubierais querido ser técnicos, pues os podéis haber quedado con FP, por ejemplo, o con otro tipo de estudios. Pero sois universitarios y probablemente vais a tener que dirigir grupos, ¿vale? Y eso es la diferencia entre el éxito y el fracaso, por muy buenas notas que tengas durante la carrera, ¿vale? Si tenéis cualquier duda, preguntadme. Yo parece que estoy aquí contando un sermón, ¿no? Decidme qué pensáis, cómo lo veis, cuál es vuestra perspectiva. ¿Habéis pensado en el trabajo? ¿Ya? ¿Habéis pensado en el mercado de trabajo? ¿En lo que os vais a encontrar? ¿Lo habéis pensado? ¿Habéis pensado algo? ¿Os preocupa? ¿Os preocupan las noticias? ¿Os preocupa lo que veis? ¿Cuál es vuestra perspectiva? ¿Cómo os veis? ¿Cuál creéis que va a ser vuestro futuro? Sinceramente. Tú confías, ¿no? Cruza los dedos. ¿Qué más pensáis? Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Es lo más importante. Aislaros un poco de la sociedad. Aislaros un poco de las noticias. Recomendación. Y más cuando las noticias son negativas. Vale. Trabajo hay. Siempre lo he oído. Ahora, que ahora hay menos. ¿Quién va a trabajar? Quien destaque más. ¿De acuerdo? En este sentido, nosotros vemos a mucha gente todos los días. A través del servicio de orientación viene muchísima gente a vernos. Ahora más todavía. ¿Vale? Porque hay necesidades. Porque hay gente que ha empezado a trabajar, que empezó a trabajar en su momento sin ningún problema, terminó la carrera y se puso a trabajar, y ahora se ha encontrado sin trabajo. ¿Vale? Tú cuando ves a una persona, de verdad, y es cruel decirlo, pero tú cuando ves a una persona, a los 5 minutos de estar hablando con ella, más o menos empiezas a saber si esa persona va a tener problemas o no va a tener problemas, a la hora de encontrar de nuevo su camino profesional. ¿Vale? Una persona negativa transmite negatividad. Una persona positiva transmite positividad. Y una persona negativa transmite negatividad además de una manera muy concreta, una manera, digamos que perniciosa. ¿Por qué? Pues porque no se da cuenta de que lo transmite. ¿Vale? Entonces tú ves a la típica persona que te viene a ver y te dice, no, es que no tengo trabajo. Y bueno, pero tú te estás moviendo, te estás dando cuenta, pues, ¿para qué? Si es que la cosa está muy difícil, si es que no voy a encontrar nada. Pero bueno, tú estás haciendo lo correcto. Si tengo un montón de amigos que están haciendo lo mismo y no encuentran nada, si es que es imposible. Con esa actitud, prácticamente es imposible que encuentres un trabajo. Prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque vas a las entrevistas ya, seguro, si es que no me lo van a dar. Y en efecto, transmites una visión de ti más negativa todavía. Es decir, cuando te preguntan por el trabajo, bueno, ¿y tu futuro dentro de la empresa, cómo lo ves? ¿Qué te gustaría hacer aquí? Yo que sé lo que me manden, si es que no me lo van a dar. Si es que no me lo dan. Y al final no te lo dan. Y al final no te lo dan. Y al final te convences de, ¿ves? Ya te lo decía. Que no le iban a dar. ¿Vale? Y entonces, esa forma de comportaros muchas veces no te das cuenta y es totalmente negativa. En definitiva, me gustaría que os quedarais con esta idea. Bien, cambiando de tercio un poquito, ¿a qué nos dedicamos en las universidades? En concreto, los COIES, las unidades de empleo, como la nuestra. Bueno, pues nosotros hacemos, como decía al principio, pues tenemos muchos servicios, pero básicamente me gustaría quedarme con estos, ¿no? Por una parte intentamos investigar el nivel de inserción de los universitarios, es decir, ahí, en este caso no lo llevamos nosotros directamente, hay una unidad que lo lleva, pero se hace un seguimiento de dónde estáis una vez que salís de aquí. Es decir, normalmente se hace los 3 años, este tipo de encuestas, es decir, intentamos ver en qué tipo de trabajo estáis, si tiene relación con vuestra carrera o no tiene relación, el tipo de contrato que tenéis, el nivel de satisfacción que tenéis con vuestro trabajo, el nivel de satisfacción con la formación que habéis recibido por parte de la UCLM, ¿vale? Ese tipo de datos se investigan. También se investiga la calidad de los candidatos, es decir, le preguntamos a los empresarios, es decir, a ver, señor empresario, de los universitarios que tiene, ¿cuántos son de la UCLM? Pues, tengo 4. ¿Son buenos, son malos, son regulares? ¿Qué competencias tienen? ¿En qué se diferencian respecto a los de la universidad de al lado? ¿Vale? En definitiva, hacemos un seguimiento también y le preguntamos, ¿cómo le gustaría que fueran los universitarios? Bueno, pues le gustaría que fueran de esta manera, de esta manera, de esta manera. ¿Vale? Ese tipo de información, pues también hacemos el seguimiento. Y después también, a nivel general, hacemos un seguimiento de la estructura de las empresas, es decir, para transmitirlos a vosotros, es decir, cómo son las empresas que os vais a encontrar cuando salgáis.
Es decir, qué tipo de estructuras tienen, qué requieren, cómo son las relaciones jerárquicas, cómo vais a poder encajaros como recién títulos universitarios de esas empresas. En definitiva, datos que más o menos pues, os vienen a interesar. Yo aquí no os voy a volver locos con estadísticas ni nada, pero simplemente a la hora de haceros una pequeña fotografía de la sociedad laboral que os vais a encontrar, pues me gustaría pues, que fuerais conscientes de esto. Lo primero, pues que cada vez hay más universitarios. Fijaros que en 10 años hemos pasado de cerca del 20 a más del 30, ya estamos por encima del 30% de universitarios. Es decir, hay muchos más universitarios que hace unos años. Y si miramos mucho más atrás, pues ya ni os cuento. O sea, si miramos a los años 70, 80, estamos en porcentajes del 6-7% de universitarios. Ahora estamos en porcentajes del 30 y tantos % de universitarios. ¿Vale? ¿Esto pues, qué significa? Pues que ya no sois únicos. ¿Vale? Que ahora das una patada y te salen 4 universitarios. Es cierto, hay muchos más universitarios. ¿Eso es malo? No, es bueno. Es bueno. ¿Vale? Otra cosa es que el mercado no lo pueda absorber. ¿Vale? Pero, en principio, que el nivel formativo de la sociedad sea alto es siempre bueno. ¿Pero qué ocurre? Pues que la crisis le afecta a todo el mundo. Y que, he dicho la palabra crisis, que no quería decirla. Siempre intento evitarla, pero de vez en cuando me sale. La crisis afecta a todo el mundo. ¿Vale? Esta situación nos está perjudicando a nivel profesional. Y lógicamente, pues también a nosotros los universitarios. ¿Pero qué ocurre? Que el nivel de afectación a un universitario es mucho menor que a una persona que no tiene estudios. ¿Vale? Siempre que tengáis más estudios, vais a tener más probabilidades de trabajar. ¿Vale? Y esto también es un hecho fundamental. Pero también está claro, hay muchísima más competencia. Antes, hace unos años, tú decías que eras, unos cuantos años, 15 años, ¿no? Decías que eras informático y ¿qué ocurría? La gente se sorprendía, ¿no? Decía, fíjate, informático, o sea, tiene la vida resuelta. Universitario, joven, tal, no tiene problemas. Hoy por hoy no, hoy por hoy vais a encontraros competencia. Y donde antes os encontrabais con 2, 3 personas para un puesto de trabajo, os vais a encontrar con 30. ¿Me acuerdo de decir? Pero hoy todos son informáticos, todos informáticos. ¿Vale? Esto simplemente, pues lo que ocurre es que hay pues mucha más competencia que la que podíais encontrar antes. Antes, de verdad, el concepto de búsqueda de empleo con universitario como que no cuadraba, ¿no? Es decir, de hecho, las unidades de empleo hasta los años 90 no existían en las universidades. No existían. Yo cuando terminé mi carrera, no había una unidad de empleo aquí. Yo terminé aquí y no había. No había nadie que te orientara, que te aconsejara, tampoco hacía falta. Sabías que más o menos tenías que hacer un currículum, tenías 4 o 5 modelos, mandabas tu currículum y seguro que de alguno te llamaban. Seguro, y trabajabas, sí o sí. Vale, pues eso ya ha pasado la historia y hay que buscarse la vida de otra manera. ¿Vale? ¿Y cómo es, más allá del mercado, la empresa que os vais a encontrar, la empresa del siglo XXI a la cual vais a acceder? Bueno, salvo que os montéis vosotros vuestra propia empresa, que también es una buena idea, ¿no? Y también contáis con nuestro apoyo. Ya veréis que también nos dedicamos a ese ámbito, pero en principio nos estamos dedicando a lo que es empresa privada, es decir, trabajar para otro. ¿Vale? ¿Cómo es la empresa que os vais a encontrar? Bien, antes las empresas eran verticales. Si tú entrabas, estabas abajo. Y por encima tenías mucha gente. Y tú no te podías saltar un nivel. Era muy complicado, ¿no? Tú tenías acceso a tu nivel, que era tu jefe, pero por encima de tu jefe no, era muy complicado llegar a nadie. Hoy por hoy las empresas son totalmente diferentes. ¿Vale? Las empresas trabajan en red. Es lo que llamamos trabajo colaborativo. Se comparte conocimiento. La malla que veis aquí, así más o menos es como son las empresas hoy en día. Son nudos. Nudos. Y tú te puedes relacionar perfectamente con tu jefe superior y te puedes relacionar con la gente que tienes por debajo y con quien tienes en el otro lateral y con el que está por encima de tu jefe. No hay ningún tipo de problema. Lo importante es que os relacionéis. ¿Vale? Que haya una comunicación directa. Bien, esto es totalmente diferente a lo que había antes. Antes tú llegabas allí, tú te dedicabas a hacer tus cosas. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Esto, pum, llegaba la hora de irte, te ibas, te pagaban tu sueldo y hasta el día siguiente, ¿no? Y no había ningún tipo de problema. Pero hoy por hoy hay muchas relaciones. Y hay relaciones entre los clientes y las empresas, relaciones entre los trabajadores, por eso lo señalo, porque sois vosotros, y las empresas, sí, eso lo ha habido siempre, relaciones entre los trabajadores y los trabajadores, trabajáis mucho más unido. Antes apenas te relacionabas con... Yo podía estar trabajando contigo y a lo mejor me tiraba un año, no sabía ni de dónde eras, ni a qué te dedicabas, ¿no? Hoy por hoy se fomenta en las empresas que haya mucha relación entre vosotros.
que os mezcléis, que creéis sinergias, que creéis conocimiento, porque eso nos viene bien a nosotros como empresa, ¿vale? Y también relaciones trabajador-cliente, ¿vale? Y no solamente a nivel de ventas, sino a nivel de todo. Es decir, vais a tener que resolver problemas aunque vosotros estéis en un departamento de producción, que es lo normal, a lo mejor, que para un universitario, un informático que acaba de terminar, pues estéis a lo mejor como programadores o en una unidad de sistemas, ¿no? Pero que no estéis de cara al público directamente. Bien, a pesar de eso, vais a tener que dar la cara continuamente. Y vais a tener que vender. Y no solamente vender productos, sino también vender ideas. Vender ideas a vuestros compañeros, a vuestros jefes. Vender ideas incluso a vosotros mismos muchas veces. Es decir, tenéis que ser comerciales, pero no solamente comerciales en la visión tradicional del puerta a puerta de vengo a venderle a usted algo, ¿no? Sino comerciales a nivel de todo. Después también me gustaría comentaros que cada vez hay más necesidad de profesionales que sean capaces de captar las tendencias, es decir, que vayan un pasito por delante del resto, y más en informática. Si me dices a lo mejor otra carrera, pues a lo mejor en la enfermería no tanto, ¿vale? Pero en informática es imprescindible que no os quedéis anclados en el pasado, ¿vale? Que vayáis un poquito, que veáis el futuro, ¿no? Es decir, pues no sé, si mi plan de estudios, que los planes de estudios sabéis que, se intentan modificar y ajustar todo lo posible, pero llega un momento en el cual pues no pueden ir con el día a día. La informática está viva continuamente. Y llega un momento en el cual pues vosotros veis que hay una necesidad en un ámbito determinado que no está cubierto por vuestra carrera, pues os tenéis que preocupar, si os interesa ese ámbito, de formaros en ese ámbito o de buscaros ser autodidactas y aprender ese ámbito. Ese lenguaje de programación o esa, yo qué sé, lo que sea, ¿no? Es decir, tenéis que ir un poquito por delante. Y hoy por hoy las empresas captan a gente que sepa, capaz de detectar esas tendencias, incluso que sea capaz de generarlas. Es decir, que sea capaz de darle una vueltecita y que sea productiva en ese sentido, ¿no? No el concepto productividad como tenemos metido en la mente, sino el concepto productividad más amplio, ¿no? Y en este sentido, pues cada vez la productividad empieza a perder su vigencia y empiezan a ganar vigencia, pues lo que son las competencias. Empiezan a ganar terreno lo que son las competencias. Competencias que son las que realmente os van a hacer defenderos dentro del propio mercado de trabajo. ¿De acuerdo? Hoy por hoy las empresas se preocupan mucho de lo que son las emociones, ¿vale? Vosotros tenéis un concepto de emoción que a lo mejor no es el mismo que el que se utiliza en recursos humanos, pero sí que, más o menos con lo que os estoy diciendo, que puede sonar un poquito a rollo, y de verdad no lo oculto porque estáis en primero y a lo mejor os viene, no sé, lo habéis visto como un poquito lejano, pero realmente cada vez es más importante que lo vayáis sabiendo, ¿vale? Las empresas buscan a gente que sepa relacionarse, a gente que, bueno, que tenga sus conocimientos, que tenga su profesión, pero que sepa mezclarse, que digamos, sepa integrarse dentro de la empresa y ser más productivo, pero no de manera individual. No sea productivo a la hora de, por ejemplo, vosotros que sois informáticos, a la hora de programar muchas líneas de programación, sino que sea productivo a la hora de innovar, de aportar ideas, de hacer las cosas de manera diferente. Y esto es lo que os vais a encontrar, una necesidad cada vez mayor de gente con competencias. ¿Necesito un informático? Sí, pero necesito un informático con competencias. ¿Y qué tipo de competencias son necesarias hoy en día? Bien, yo os he sacado unas cuantas competencias que no es que me las haya inventado, sino que hay un estudio de competencias creado a nivel nacional, patrocinado, creo recordar que era por Universia, hace unos años, en el cual se intentaban sacar las principales competencias que se pedían por parte de los empresarios para los universitarios recién titulados, ¿vale? Entonces, en esto me estoy basando porque realmente coinciden con las competencias que os van a pedir, ¿vale? Y que cada vez pues os vais a encontrar más. Y estas competencias las vais a poder ir desarrollando con el paso de los cursos. ¿Podéis no desarrollarlas? Sí. ¿Vais a conseguir vuestro título? Es muy probable que también consigáis vuestro título sin desarrollar ningún tipo de competencias de estas. Ahora, las posibilidades, las probabilidades, digamos, de inserción profesional van a ser mucho menores, ¿vale? Por eso son tan importantes estas competencias. Y os las desarrollo diciendo el concepto de competencia. ¿Qué es una competencia realmente? ¿Alguien lo sabe? Bien, competencia, la de definición, hay muchísimas. A mí la que más me gusta es esta.
que tiene ya unos años. Es una combinación de habilidades, atributos y comportamientos que están directamente relacionados con un desempeño exitoso en el trabajo. Es decir, son una serie de características que tiene el trabajador que hacen que tenga éxito por encima de otros trabajadores que no tienen esas características. ¿Me explico? Pueden ser igual de buenos trabajadores, pueden tener el mismo nivel de conocimientos, incluso el que no tiene competencias puede tener más conocimientos y ser mejor técnicamente, pero en cambio el que tiene esta serie de competencias tiene mucho terreno ganado. ¿Vale? Y estas competencias pues las vamos colocando. A estas horas a lo mejor os da un poquito de hambre, pero las he ido colocando en forma de bombón, porque realmente pienso que es así. Es decir, las empresas os ven como profesionales, recién titulados, con unas características, pero realmente, ¿qué creéis que contratan las empresas cuando contratan a un recién titulado? ¿Qué están buscando? ¿Un gran informático? ¿Un informático brillante? Hablando de la informática. ¿Sí? ¿Creéis que están buscando un informático brillante? Es que realmente las empresas son conscientes de que no sois informáticos brillantes. ¿Pero cómo lo vais a ser si acabáis de terminar la carrera? No lo sois todavía. Ellos, cuando os contratan, lo que hacen es una proyección de futuro. Y ven las probabilidades de que esa persona a la cual contratan tenga un desarrollo amplio y desarrolle competencias como para llegar a ser un gran informático. Pero ellos tienen asumido de que no, que sois más o menos parecidos. Tenéis más o menos las mismas notas, habéis hecho más o menos las mismas prácticas, tenéis más o menos los mismos conocimientos. Es decir, sois informáticos en serie. Sois unos buenos proyectos de informáticos. Pero ellos lo que están viendo es más allá. Es decir, tú ver tus características diferentes a tu compañero de al lado. Es decir, y intentar ver cuál es el recorrido que vas a tener tú y el recorrido que va a tener tu compañero. Es posible que nos equivoquemos y contratemos a tu compañero cuando realmente quien tenía más recorrido eras tú. Pero lo que intentan ver no es captar al mejor informático, no intentáis ser los mejores, es que es muy complicado. Sobre todo cuando termináis y sin experiencia. ¿Vale? Pero sí que van a intentar ver el informático que tiene más recorrido. Y en este sentido, pues hay una serie de competencias importantísimas. La primera, gestionar el tiempo. ¿Vale? Pues vaya, tampoco es una cosa complicada. Sí, es algo complicadísimo. En las empresas el tiempo es oro, ¿vale? Y en la universidad también. Y diréis, anda, pues sí, la verdad es que gran parte de estas competencias a lo mejor también tienen aplicación directa con los estudios. Es cierto. Las personas que son capaces de desarrollar competencias durante los estudios también tienen una carrera dentro de la universidad más exitosa. ¿De acuerdo? Gestionar el tiempo es dinero. Y en este sentido, gestionar el tiempo también es una competencia importante. El saber organizarse para, en el mismo tiempo, hacer más cosas y hacerlas mejor. ¿Vale? Otra competencia importante. Saber analizar, criticar y sintetizar. ¿Vale? No sois papagayos. No sois personas a las cuales les dicen un texto y lo repiten, simplemente. Sois universitarios. Sois universitarios. Tenéis que ser críticos. Tenéis que saber analizar lo que os están vendiendo o intentando vender y pensar por vosotros mismos. Si realmente os están vendiendo algo útil o si realmente no es útil. O si realmente pensáis de otra manera. ¿Vale? No os acostumbréis simplemente a coger un texto, estudiadoslo e ir al examen. Desde ya, y esto lo podéis utilizar desde ya, desde que empecéis a ir a clase, que yo creo que ya habéis empezado las clases, ¿no? Empezad a no criticar, pero sí pensar con pensamiento, mirar con pensamiento crítico, ¿no? Lo que os están vendiendo. Intentad ir un poquito más allá, ¿no? De lo que os están transmitiendo. Intentad ver las cosas a vuestra manera. Otra competencia importante, trabajar de forma autónoma y tomar decisiones. Esto es lo que he comentado antes. Es decir, es algo importantísimo en el universitario. Es decir, que seáis capaces de ser maduros y pensar por vosotros mismos. Tomar decisiones. Yo, de verdad, me cuesta muchísimo el llegar o tener delante a un universitario que ha terminado su carrera y le estás planteando dos alternativas y te dice, bueno, pues me lo pensaré. Y a los 10 días te vuelve a escribir y te dice, es que no sé por qué decidirme. No te voy a decidir yo por tu vida, o sea, es tu vida. O sea, tienes que ser tú el que tiene que hacer un ejercicio de pensamiento y ver los pros, los contras, qué es lo que te interesa, qué es lo que no te interesa, ¿no? Entonces, en este sentido, tenéis que ser autónomos. Siguiente, saber manejar las nuevas tecnologías. Si nosotros somos informáticos, por supuesto que las manejamos.
Pues no os creáis, de verdad que no. O sea, una cosa es saber manejar un ordenador, una cosa es saber un lenguaje de programación, y otra cosa es tener una tendencia a las nuevas tecnologías, es decir, tener tendencia a la innovación, ver qué se está haciendo nuevo, o sea, el estar siempre en continua evolución. Yo he visto muchos informáticos que el tema de las nuevas tecnologías, como que ellos se limitan a lo suyo y punto. Esto realmente no es unas personas con unas competencias importantes en este ámbito. Saber gestionar la información, otra competencia importante. Hoy por hoy tenéis el problema contrario al que teníamos nosotros en los años 90 cuando terminamos la carrera. Nosotros teníamos problemas para encontrar información. Vosotros ahora lo que tenéis que es una saturación de información brutal. Tenéis que empezar a saber gestionar información. Hoy por hoy en las empresas, los trabajadores saben gestionar perfectamente su información. Y los que saben gestionar mejor la información y tratarla, y saber lo que vale y lo que no vale, y quedarse con lo útil, son las personas que tienen más probabilidades de triunfar. ¿Vale? Dominar varios idiomas. ¿Vale? Esto ya lo sabéis, ¿no? Vosotros, ¿qué tal? ¿Cómo lo veis? Bien, ¿no? De verdad, el tema de los idiomas ya se ha convertido en un hecho no diferenciador, sino discriminatorio. Esto es igual que la informática. En la informática hace 20 años, si tú sabías informática, ¿qué ocurría? Pues que realmente tenías un punto positivo. ¿Sabes manejar una base de datos? Sí, punto positivo. ¿No sabes manejar una base de datos? No pongo nada. Estamos hablando de la entrevista de selección. Hoy por hoy, si tú vas a una entrevista y te dicen, ¿sabes manejar una base de datos? Y dices, pues sí. Pero bueno, supongo que sabrás manejarla a nivel avanzado. Sí, más o menos. Ah, bueno, bien, punto positivo. Pero si tú dices, bueno, pues más o menos me sé manejar o realmente pues no he tocado nunca una base de datos, no te ponen nada, sino que te ponen un punto negativo. ¿Vale? Es ya algo discriminatorio. Bien, los idiomas se está convirtiendo en algo similar. Si vosotros manejáis el inglés a nivel medio de instituto, pues que el nivel medio no es B1, ¿vale? Ya os lo digo desde ya. ¿Vale? El nivel medio no es B1. El nivel de instituto es un A2, aproximadamente. ¿Vale? Pues lo primero que os van a pedir es un B1. ¿Vale? Y a partir de ahí se sobreentiende que si eres informático manejas mínimo un B2 o un C1. ¿Vale? Estáis ya pues en niveles de conocimientos importantes. Pero es que ahí ya no está el éxito en manejar el inglés bien. ¿Por qué? Pues porque la inmensa mayoría de la gente lo tiene ya captado, ¿no? La idea de o manejo el idioma o realmente me quedo aquí parado, ¿no? Entonces, la gente, ¿qué es lo que está haciendo ahora? Aprender un segundo, tercer idioma. ¿Vale? Y ahí es donde está el hecho diferenciador hoy en día. Y es algo que tenéis que tener también muy, muy en cuenta. Os he puesto un pequeño vídeo pues simplemente para que veáis que el tema de los idiomas es algo realmente importante. Hello, my name's Tim, I'm 16, and on this video I'm going to be speaking 20 languages. Or 19 if you don't count English. I'm at different levels in all of them, and if you have any advice, please let me know. J'aimerais bien commencer en français, parce que c'est la langue que je connais le mieux. Après l'anglais, bien sûr. Je me suis mis à apprendre français quand j'avais que 8 ans. Et maintenant, je l'utilise chaque jour en classe, sur Skype. Et en fait, ce printemps, je suis resté avec une famille française à Paris pendant 2 ans. Сума Medina Manoir. Хорошо. Всем привет. Если вы видели мое первое видео, возможно, вы знаете, что я изучил русский без учителя. И моя самая большая einfach noch leicht. Und ja, ich bringe mir selbst Deutsch bei, ich lerne Deutsch zum Hause, mit, ich weiß nicht, Büchern, mein Computer und so weiter. Bueno, esto es un chaval, ¿no?, que habla 20 idiomas. Yo tampoco os estoy pidiendo que habléis 20 idiomas. Ahora, si los habláis, de verdad que vais a tener muchas mejores probabilidades de encontrar un buen trabajo. ¿De acuerdo? Y de verdad, no veáis la competencia de los idiomas como algo más. Es decir, bueno, si lo tengo, vale, y si no lo tengo, bueno, pues ya me defenderé. Porque yo estoy harto de ver universitarios, muchos de ellos informáticos, que terminan la carrera con su nivel A2, de verdad, con su nivel A2 de inglés y punto. No, es que como tengo buenas notas, pues seguro que, no, es que no vas a pasar a la entrevista. Es que no vas a pasar a la entrevista. Es que si tú realmente, muchas veces hacen entrevistas previas de rechazo, que se llaman. Es decir,
te hago una mini entrevista telefónica en inglés y si veo que no superas el nivel que yo considero que debes tener, ni siquiera pasas a la entrevista en la cual te preguntamos por tus conocimientos de informático. ¿Vale? Entonces a mí, de verdad, me da mucha pena que llegue mucha gente y me diga, no, yo es que termino la carrera y bueno, pues ahora más o menos, mientras busco trabajo y tal, pues voy a ver si hago un máster. Y empezamos ahí con el tema de los máster, ¿no? Parece que es algo más allá. Y bueno, ¿el máster de qué? Yo qué sé, de lo que sea, así mientras termino y tal. Y el idioma que trabajo, bueno, más o menos, tampoco mucho, ¿eh? No, de verdad, es mucho más rentable a la fecha de hoy cualquier conocimiento de idiomas que lo que es a lo mejor una formación de posgrado. O sea, porque tú tengas muy claro lo que quieres hacer, ¿no? Como vuestro compañero que le gusta el tema de los videojuegos, pues a lo mejor una formación de posgrado específica en eso sí que es interesante. Pero nosotros recomendamos siempre que ante cualquier duda, lo que sí que tenéis que ir haciendo durante la carrera, incluso si no lo tenéis después, lo primero que tenéis que hacer es eso, es el tema del idioma. Porque es algo que es fundamental, fundamental. Para el segundo idioma lo que tú quieras. Si tú, por ejemplo, tienes un objetivo profesional y tú te gusta mucho el tema de los videojuegos, por ejemplo, y tú consideras que coges el listado de las principales empresas de videojuegos y miras a ver dónde están situadas. Entonces tú ves que la primera, pues en países de habla inglesa y tal, ¿no? Pero la segunda opción, ¿cuál es? A lo mejor están en... Pues a lo mejor te tienes que empezar a plantear eso. ¿Vale? ¿Por qué? Porque todo esto es oferta-demanda. Si yo, por ejemplo, a lo mejor manejo muy bien el inglés y manejo muy bien un idioma un poquito raro, porque estaba haciendo un Erasmus en Polonia o un Erasmus en donde sea, que ya os recomiendo desde ya, que si podéis salir, salgáis, porque es la mejor manera de aprender un idioma gratis, ¿vale? El hecho de salir. Entonces, el hecho de aprender ese segundo idioma, a lo mejor en un lenguaje un poquito que no es especialmente conocido, pues es un hecho diferenciador respecto al resto. ¿Vale? Pero yo quiero simplemente que os quedéis con la idea de que los idiomas son fundamentales, tan importantes como vuestra carrera. ¿Vale? Por eso he incidido tanto en este bombón. ¿Vale? Nos vamos al siguiente bombón, que es el trabajar bajo presión. ¿Vale? Que también es importante. El saber manejar las tensiones, el saber estar en una empresa en la cual te piden unos resultados en un momento determinado. Antes creo que había puesto el ejemplo de la consultoría, que es una salida tradicional de un informático, ¿no? Si vosotros no sois capaces de manejar vuestra tensión y vuestra capacidad de trabajar bajo presión, es una tontería que optéis a trabajar en una consultoría. Porque si en algo se diferencia ese tipo de trabajo es la presión que hay. Tienes presión de fechas, tienes presión de clientes, tienes presión de jefes, tienes presión de todo. ¿Vale? Siguiente. Relacionarse con las personas, el saber comunicarse, el saber no comunicaros, el estar con una persona y el saber interactuar. Que no seáis personas aisladas que se quedan ahí que prefieren estar solas, ¿no? Mucha gente dice, ¿tú eres capaz de trabajar en equipo? Sí, soy capaz, me gusta mucho trabajar en equipo. Y después cuando los pones a trabajar dicen, no, este es mi sitio, este es el tuyo, y aquí cada uno hace los suyos, ¿no? Las personas que son capaces de interactuar con la gente que tiene alrededor, en este sentido, pues realmente tienen ventaja. Bueno, y la segunda tanda de bombones, que también los pongo de manera rápida, la capacidad de influir y motivar a otros, la capacidad de ser creativos e innovadores, importantísimo. Nada de ser cuadriculados, de esto sois científicos, ¿no? Y tenéis tendencia a decir, no, es que si 1 más 1 es 2, y no hay más vueltas que darle. Pues yo qué sé, a lo mejor sí, casi seguro, no, seguro que son 1 más 1 es 2, pero intentar ver siempre la parte creativa de lo que estáis haciendo, ¿no? Sois ingenieros. Hoy por hoy el concepto que más se maneja es el ingeniero que va un poco más allá de la ingeniería. El ingeniero que se llama ingeniero del Renacimiento, porque realmente se parece mucho a los hombres del Renacimiento, es decir, es técnico de la ingeniería, pero se preocupa mucho de las artes, de la ciencia, de lo que rodea a la ingeniería, pero que no es específicamente ingeniería, ¿no? De la cultura, de la literatura, de moveros un poquito más en un ámbito más allá de la propia ingeniería. Saber negociar y transigir, ser capaces de adaptaros a las situaciones, tener iniciativa
y espíritu emprendedor, también importantísimo. Preocuparos por la calidad. Saber expresaros de manera oral y escrita, comunicaros con la gente que tenéis alrededor. Nada de que os digan en clase, sal a exponer algo y decir, no, yo no, que me da mucha vergüenza. ¿Vale? ¿Qué es lo que suele pasar? ¿Pero por qué pasa? Porque no lo habéis hecho nunca. Si vosotros lo hacéis una vez, 2 veces, 3 veces, perdéis el miedo. Vosotros no sois conscientes, no lo sabéis, la cantidad de veces que me acuerdo de la primera vez que yo tuve que hablar en público. Fue una tortura horrorosa. O sea, tartamudeaba, sudaba, no sabía moverme, no sabía qué decir. Lo recuerdo como algo horroroso. La segunda la recuerdo un poquito mejor. La tercera un poquito mejor y la cuarta no me acuerdo. Es que no me acuerdo. De verdad, ya no me acuerdo de la cuarta vez. ¿Por qué? Porque esto lo vas entrenando. ¿Vale? Y esto es algo importantísimo. Y ahora veremos la última, que es tener entusiasmo. Algo importante que quiero que se os quede. Ven, lo que son las competencias y tal, la vais a tener en la presentación y tal. Más o menos os habéis quedado con lo que os estoy diciendo. Todo esto son competencias, ¿vale? Pero es que muchas veces vosotros no acabéis de saber lo que es una competencia. Una competencia no es un rasgo de personalidad. Muchas veces os pregunto, bueno, ¿tú qué competencias tienes? Y me dice la persona en concreto, dice, no, yo es que soy muy alegre. O yo soy muy serio y muy responsable. Soy muy responsable. Eso lo decís muchas veces. ¿Qué competencias principales tienes cuando te hacen una entrevista de trabajo? Yo soy una persona muy responsable. Eso no es una competencia. Eso es un rasgo de personalidad. ¿Vale? ¿Qué diferencia hay entre competencia y rasgo de personalidad? No exactamente, más sencillo todavía. El rasgo de personalidad naces con ello, es algo innato. Las competencias se entrenan, ¿vale? ¿Tú naces sabiendo inglés? ¿No? Salvo que hayas nacido en el Reino Unido o en un país del inglés. Sí, puedes llamarlo habilidad. Todo eso se entrena, tú puedes entrenarlo. Tú el hecho de ser serio o alegre, hombre, puedes cambiar a lo largo del tiempo. Eso es algo innato. ¿Vale? Pero en cambio, el hecho de ser una persona innovadora, lo puedes entrenar. La capacidad de hablar en público, lo puedes entrenar. Todo ese tipo de cosas, podéis hacer algo por ello. Podéis hacer algo por vosotros mismos, por ser personas de éxito. ¿Vale? Y eso es lo que planteamos simplemente en el ¿vale? Que tengáis pasión por lo que hacéis, por vuestra profesión, porque si no es muy difícil trabajar. Y decir, no, yo es que soy informático porque me dijeron que no había problemas para encontrar trabajo y te pagaban muy bien. Pero realmente a mí esto no me gusta. ¿Creéis que seríais felices? Yo no lo sería. Tened en cuenta que mínimo 8 horas, bueno, ahora ya más, mínimo 8 o 10 horas de vuestra vida tendréis que estar haciendo algo que no os gusta. Eso quiere decir que 1/3 de vuestra vida lo estáis empleando en algo que no os gusta. Eso al final te acaba influyendo en los otros 2/3. Con lo cual, realmente, el estar haciendo algo que no os gusta es algo horroroso. Es una presión, es decir, llega el domingo por la tarde y dices, mañana otra vez. En cambio, si tú estás haciendo algo que te interesa, que te motiva, que te apasiona, llega el domingo por la tarde y a lo mejor ni esperas al lunes, te pones a hacer el domingo por la tarde. ¿Vale? Si estáis trabajando en consultoría, os digo que sí que lo vais a hacer el domingo por la tarde, seguro. ¿Vale? Pero, realmente, ¿captáis mi idea? ¿Captáis mi idea? Que realmente lo que hagáis os guste. Eso es lo más importante. Y siempre, pues, normalmente en ese tipo de charlas es lo que más incidimos. Que muchas veces le dicen, no, tú vienes aquí a vendernos el cómo tenemos que buscar trabajo, cómo tenemos que conseguir un trabajo. No. Yo aquí vengo a transmitiros que lo más importante que podéis hacer en vuestra vida es intentar ser felices. Y para ello, normalmente, pues, tienes que conseguir un trabajo además que esté bien remunerado. Y un trabajo además en el cual seas bueno. Si a ti te gusta algo, hay muchas más probabilidades de que seas bueno en ese trabajo de si no te gusta. ¿Vale? Si tú no te gusta algo, pues a lo mejor, yo qué sé, lo puedes aprender. Pero realmente no destacas, no eres brillante. En cambio, si tú estás haciendo algo que te gusta, si tú estás haciendo videojuegos, si te gustan los videojuegos, ¿qué ocurre? Que te apasionas con eso. Que disfrutas con eso. Y sacas mucho más rendimiento del que sacarías.
Por eso son tan importantes este tipo de competencias. ¿Vale? No sé si os he más o menos convencido, pero sí que lo he intentado. Y finalmente, ¿en qué os podemos ayudar nosotros? A través del programa Compact. ¿Qué es esto de Compact? Bien, esto es un proyecto experimental. Esto es algo que, hombre, no puedo decir que seamos los primeros en España que lo hemos hecho, pero sí somos entre los primeros, ¿vale? Entre las 5 primeras universidades que se han dedicado a entrenar este tipo de competencias, pues estamos nosotros, ¿vale? Está la UCLA. Entonces, esto es un proyecto que este año está financiado por el Ministerio de Educación y que realmente, ¿en qué consiste? Bien, consiste en tener un vínculo con vosotros desde primero. Fundamentalmente eso. A mí me veis ahora, pero es muy probable que en los próximos años me veáis a mí, y sobre todo a mi compañera, que es la orientadora Concha. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque vais a acudir a nosotros. Y porque vais a pasar por talleres en los cuales vamos a estar nosotros. ¿Vale? Entonces, ¿en qué consiste Compact? Consiste en esto, en entrenar esta serie de competencias que no solamente van a ser útiles para vuestro futuro profesional, sino que van a ser útiles para vuestro desarrollo como estudiantes. Y para que destaquéis sin salir de aquí. Para que empecéis a destacar desde ya. ¿Vale? Porque no es lo mismo el estudiante que se ofrece, que el estudiante que no se ofrece, pero se ofrecería, pero tiene vergüenza ofrecerse. Es diferente. Si vosotros, por ejemplo, en clase, un profesor pide un colaborador para hacer un pequeño proyecto, a lo mejor vosotros os ofreceríais realmente, pero es que os da tanta vergüenza, os da tanto pavor, ¿no?, el tratar con un profesor, que además te tiene que evaluar, que dices, quita, yo voy a levantar la mano, no, la levante otro. ¿Vale? Y en cambio otro, que es un poquito más lanzado, o que tiene un poquito más entrenadas esta serie de habilidades, ¿no?, de comunicación y de saber trabajar en equipo y tal, pues yo soy el primero que habla. ¿Vale? Y esa persona, ante la persona que la tiene que evaluar, ya tiene un punto ganado. ¿Vale? Con lo cual, el hecho de tener esta serie de competencias, aprendes más. Pero es que además también tienes más probabilidades de que te valoren mejor, con lo cual vas a tener una carrera dentro de la universidad mucho mejor y va a ser todo mucho más sencillo. ¿Vale? Entonces, en Compact, ¿en qué consiste? Compact consiste, lo primero, en conoceros. Y hoy nos estamos conociendo. ¿Vale? Seguro que falta gente que va a pasar por el proyecto, porque al estar financiado, el año pasado no estaba financiado, este año sí está financiado por el Ministerio y probablemente el año que viene también. Eso hace que podáis estar aquí o bien como inscritos y punto, os inscribís y en las actividades y venís a las actividades y ya está, o bien si queréis también hay créditos, hay 1,5 créditos que lo podéis convalidar. Si los queréis convalidar, entonces sí, hay que pagar las tasas, que son 18 euros, ¿vale? Pero es el único pago que hay que hacer. Si queréis que os lo convaliden, si no queréis que se os convalide el 1,5 créditos, no hay ningún tipo de problema. Todo eso viene en el folleto, ¿no? Entonces, lo primero es conoceros, y nos conocemos hoy, ¿no?, en esta charla de presentación de competencias. Y a partir de hoy, ¿qué es lo que pasa? Bien, tenemos 3 talleres que vamos a desarrollar este año. ¿En qué consisten estos talleres? Bien, tenemos 3 que vienen ahí. Uno es el taller de trabajo en equipo. El taller de trabajo en equipo que lo doy yo, en el cual pues vamos a intentar hacer una serie de dinámicas, una serie de digamos, no juegos, sino situaciones en las cuales vamos a ver cómo mejorar para poder trabajar en grupo. ¿Qué es lo que vamos a ver concretamente? Pues vamos a aprender en concreto el cómo comportarte dentro de un grupo, el cómo gestionar una reunión, el cómo resolver un conflicto cuando hay un grupo de personas, dinamizar un poquito a grupos de personas, lo que os decía antes, la capacidad de dirección que vais a tener que tomar en los próximos años, ¿no?, cuando lleguéis a una empresa. Y más o menos en eso va a consistir este taller, que creo que se hace en 3 días, ¿no?, que están puestos ahí los días. Después tenemos otro taller que me parece también fundamental e interesantísimo, que es el de comunicación. ¿Vale? Que con este vais a perder el miedo a hablar en público. Este lo vais a hacer con Concha, que es nuestra orientadora, psicóloga, y va a trabajar con vosotros en esto, en que perdáis el miedo, en que seáis los primeros que habláis, en que seáis los primeros que tomáis la iniciativa. En definitiva, en que daros trucos para cómo comunicaros y que os atiendan. Sí, porque no es lo mismo estar, que yo me ponga aquí con mis transparencias, sentado aquí en la silla y me ponga a pasarlas, que a lo mejor ni me hubierais mirado y a lo mejor la mitad de vosotros ya se habría ido, que yo me ponga aquí de pie y me ponga a mirar a uno, hable con otro, mire a los ojos, que es importantísimo, gesticule.
Ese tipo de habilidades se aprenden en este taller de comunicación, ¿vale? Y después, otro taller que también es interesantísimo, que es el de gestionar el tiempo. Es decir, cómo me organizo yo mi vida para ser más productivo, como para conseguir hacer las mismas, no las mismas cosas, sino más cosas de las que estaba haciendo y hacerlas mejor en el mismo tiempo, ¿vale? Y no estresarme, fundamentalmente. ¿Vale? Que esto es algo importante cuando llegáis a un ámbito totalmente diferente como es el de la universidad, en el cual, pues, no tenéis todo organizado, porque hasta ahora todo ha estado organizado. Teníais en el colegio, en el instituto, teníais vuestras clases, vuestros recreos, vuestros días de fiesta, teníais todo más o menos cuadriculado, ¿no? Y cuando llegáis aquí a la universidad, lo primero que notáis es que estáis un poquito libres, ¿no? Que, pues hoy voy a una clase, mañana no puedo ir, mañana va mi compañero y me coge los apuntes, después tengo unas prácticas, es decir, que estáis todo como un poco mezclado, ¿no? Entonces, eso pues agobia, y os lo digo yo porque a mí me pasó en su momento. Bien, pues ese tipo de cosas, ese tipo de ansiedad se maneja en este taller. ¿Qué ocurre? Que si llegamos a tener 10 alumnos en cada taller, lo impartimos. Pero si tenemos menos de 10 alumnos, no podemos impartir alguno de los talleres, ¿vale? Esto lo vais a elegir vosotros. Si nosotros llegamos a tener 10 alumnos inscritos en los talleres, no hay ningún tipo de problema, se dan los 3 talleres y solucionado. Si no, pues el que tenga menos alumnos, pues será el que no impartamos por lo menos este año. El año que viene ya es posible, muy probable, casi seguro que sí que se va a hacer, ¿vale? Porque también entended que es muy complicado el hacer un taller de trabajo en equipo, por ejemplo, con 6 personas. Porque lo primero que hago yo en los talleres de trabajo en equipo es hacer grupos. Entonces hago grupos de 2. Y que trabajar de 2 en 2 es muy difícil, ¿no? O trabajar con 5 personas que llego a tener. Es muy difícil hacer ningún tipo de dinámica y no queda entretenido. Entonces, yo ahora lo que os voy a pasar va a ser una hojita, que es esta, en la cual, pues, me firmáis como que habéis asistido a la sesión, me ponéis vuestro DNI, vuestro mail, vuestra firma, y después vienen 3 casillas. Una que pone TC, que es taller de comunicación, TTE, taller de trabajo en equipo, y otro que es TGT, taller de gestión del tiempo. En función de vuestro nivel de preferencia, me marcáis cada una de las casillas con 1, 2 o 3, ¿vale? Para hacerme yo una idea de cuáles son los talleres que preferís, ¿vale? Si después hay compañeros vuestros que se incorporan, pues no hay ningún tipo de problema, lo ajustamos y será. O si estáis 9 y estáis muy interesados, pues yo lo doy el taller igual, pero con mucho menos ya no, ¿de acuerdo? Así que os voy pasando la hojita y vosotros vais rellenándome los datos. Bien, ¿qué dudas? Bueno, finalmente, antes de las dudas, después también, dentro de Compact, no solamente están los talleres, tenemos unas jornadas de salidas profesionales. ¿En qué consisten estas jornadas? Bien, lo más importante, me gustaría, o nos gusta directamente a quien desarrolla este programa, que no solamente tengáis una visión nuestra de lo que hay fuera, sino que lo que hay fuera venga dentro. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Cogemos a compañeros vuestros, compañeros que han terminado hace 5, 6, 8, 10 años, compañeros que ya están trabajando y que están normalmente en puestos de responsabilidad ya en empresas, por lo menos se dirigen grupos. Y esta gente pues viene un día aquí y los juntamos con vosotros. Ellos os cuentan vuestra experiencia, vosotros les hacéis todas las consultas y todas las dudas que hay, ¿eh? De esta manera intercambiamos información. Ellos ven cómo ha ido evolucionando su universidad y vosotros os aprovecháis de los conocimientos que ellos os transmiten, de los truquillos que ellos os transmiten, fundamentalmente, ¿vale? Entonces esto el año pasado lo estuvimos haciendo en los centros donde, porque esto no se da en todos los centros, esto se da solamente en los centros que realmente se han interesado por este programa. Aquí en Ciudad Real solamente se da en la Facultad de Derecho y aquí. Entonces, en principio, realmente es una actividad muy interesante que considero que os va a aportar mucho porque vais a hablar con gente que es igual que vosotros, pero con unos años más. ¿Bien? Y esta es la última fase, la última actividad de la primera fase. Después hay una segunda fase de Compact, que esto ya lo iremos viendo con el paso del tiempo, que no se hace entre primero y segundo, como esta, sino que se hace al final, en el último curso. Y entonces, ya que nos conocéis, aprovechamos la confianza y os cogemos y os damos otra serie de talleres. ¿Y esta serie de talleres en qué consisten? Bueno, pues consisten en lo que más os interesa en el último curso, que es buscar empleo.
Entonces son talleres específicos sobre procesos de selección, elaboración de currículum, elaboración de cartas de presentación, recursos humanos, en definitiva todo muy enfocado, autoempleo, todo muy enfocado a lo que es ya la transición al mercado de trabajo. Pero ya con la confianza de que nos conocéis, ¿de acuerdo? Así que más o menos en eso consiste el proyecto Compact, que ya digo que este año y el año que viene seguro que, bueno, este año seguro tiene financiación, el año que viene esperemos que también, que creo que también va a salir la ayuda, y de todas maneras pues lo vais a tener a través del CIPE, porque el CIPE es estable, o sea, nosotros estamos aquí siempre, entonces a nosotros por lo menos este programa, o bien a través de charlas, jornadas, etcétera, vais a estar en contacto con nosotros ya, ¿vale? Durante toda vuestra estancia en la universidad y después, y más allá. Bueno, preguntas, dudas que tengáis acerca de lo que hemos visto. Dime. Después, una vez que hayas pasado por el curso, están las firmas hechas, está el expediente hecho y tienes la asistencia, los convalidas. Eso es después. ¿Para apuntarse al curso solamente hay que hacerlo por internet o por Por internet. O sea, tenéis que estar apuntados en lo que es en las actividades, creo que nos podéis apuntar, en los talleres nos podéis apuntar, ¿verdad? Bien, va en función de cómo os apuntéis ahora. Vale. Después ya creo que se van a habilitar en la propia página web para que os podáis apuntar en los diferentes talleres. Pero en principio vamos a hacer una valoración de a ver qué dos talleres preferís, en función de la gente que estéis. Si vemos que hay ya 20 personas y que estáis ya muy repartidos, pues hacemos los 3 talleres, no pasa nada. ¿Vale? Pero en principio, simplemente, y decíselo a vuestros compañeros, que se apunten. Simplemente tienen que apuntarse en la página que viene ahí, en la página de CIPE, cipe.uclm.es, creo que es barra Compact. Pues sí te puedo dar. Sí te puedo dar. Y ya, pues os ruego que os lo comuniquéis a vuestros compañeros y se lo digáis, porque realmente creo que más o menos es diferente al resto de asignaturas. ¿Tenéis esto? Es diferente al resto de asignaturas que vais a ver y considero que es algo que os puede ser bastante útil. Por eso